8, 9 y 10. ¿Ok? Entonces, voy a tomar también lo que hemos estado viendo como proceso de auditoría. Voy a combinar el capítulo 8, 9 y 10 de la guía con nuestras diapositivas. ¿Ok? No olviden entonces que en este proceso de auditoría estamos en la fase de planeación. Solo estamos en la fase de planeación todavía. ¿Ok? Y que ahí ya hemos visto aspectos de conocimiento del negocio. Vamos a inmediatamente, aunque ya hicieron eh, bien. Entonces, antes de entrar a la evaluación de control interno, entonces dijimos, vamos a hacer la evaluación de riesgos. ¿Qué significa? Primero que los riesgos están en tres niveles, ¿no? Los riesgos están en tres niveles. Los riesgos a considerar son en tres niveles. ¿Ok? Primero, partiendo del concepto de lo que es un riesgo inherente. Entonces, es muy importante, bajo esas circunstancias, definir lo que significan los riesgos inherentes o lo que es un riesgo inherente que proviene de la naturaleza de las transacciones o, o del propio negocio y que debe ser en un determinado momento valuado y ponderado dentro de lo que es una auditoría basada en riesgos. También voy a retomar, este es el capítulo 8 básico, y voy a retomar, como decía, nuevamente las consideraciones que se hacen en la guía 1, que se llama Auditoría basada en riesgos, capítulo 4 de la guía 1. ¿Ok? Un ratito voy a ir en busca de los conceptos que les estoy diciendo. Bien. Entonces vamos a decir lo siguiente para que realmente podamos conceptualizar todo, levantando esos documentos y partiendo de estas condiciones. Primero, debemos definir el concepto de riesgo. Eso es clave porque dentro del concepto de riesgo, entonces definimos y decimos que riesgo no es otra cosa que la probabilidad de que no se puedan lograr los objetivos. ¿Ok? Probabilidad de no lograr objetivos. Eso es concepto general de riesgo, ¿no? Como concepto general. Esto sucede en cualquier tipo de actividad. En cualquier tipo de actividad, entonces el concepto general es ese. La probabilidad de no lograr los objetivos.
Ustedes tienen un objetivo de esta materia, es vencer esta materia y por lo tanto hay una probabilidad de que no logren vencer esta materia, que es su objetivo, ¿no? Y la probabilidad debe ser alta y empeora según las circunstancias, ¿ok? ¿Qué sé yo? A ver, hay en la punta de la liga, no sé quiénes son, creo que son Bilsterman, Strongest y Bolívar. Y ahora, ¿cuál será pues? Los tres quieren lograr un objetivo. El objetivo es ser campeones. Ahora, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que no logren ser campeones, o sea, no lograr su objetivo. ¿Ok? Eh, en los negocios, por ejemplo, en los negocios, como ejemplo, uno de los objetivos, así voy a ponerlo en tablita mejor. Vamos a poner varios ejemplos. Aquí, digamos nomás, ejemplos. Entonces, aquí sería el objetivo y aquí sería el riesgo. ¿Está bien? Entonces, el objetivo sería el que quieran ser, ya decía, lograr el objetivo, aprobar la materia de auditoría. ¿Y qué es el riesgo? Es la probabilidad de no aprobar la materia de auditoría por alguna razón. Entonces decimos, el riesgo es la probabilidad de no aprobar la materia, ¿sí? Por ser por tener muchos requisitos de aprendizaje. ¿Ok? Entonces podemos considerar otras situaciones. Como ejemplo, digamos que le decía en la vida común, lograr ser campeones de la liga deportiva. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que los principales equipos están bien conformados. Entonces hay mucha, si ustedes quieren decir, mucha competencia en el ambiente. ¿Okay? Mucha competencia en el ambiente. ¿Sí? Ejemplo de objetivo. En una empresa, se propuso, o la empresa se propuso lograr una rentabilidad del 30% en el año. ¿Ok? Riesgo. Hay varios riesgos. Uno, ¿no es cierto? Hay mucha competencia. Dos,
mm, no se puede transportar la mercadería por el COVID. 3, ¿no? Puede ser que uno de los factores que hemos aprendido aquí, ¿no? Un problema de proveedores, puede ser un problema de competidores, puede ser un problema de rivalidad, productos sustitutos, sí, cuestiones de mercado, economía, la sociedad, etcétera. Dentro de la sociedad también están asuntos de salubridad. Entonces, podríamos decir, cualquiera indagando de esas situaciones podría llevarnos a esa condición. Y entonces puede haber otro factor, ¿no? No hay condiciones de salubridad, ¿sí? Eh, bueno, y así. Entonces, hay riesgos que se generan y que no es otra cosa que no se pueda cumplir con el objetivo. Entonces, um, así es como se considera y esto se ve como que ahora, digamos, vamos a insertar una nueva diapositiva y nosotros en la profesión conocemos esto como riesgo inherente, ¿no? El riesgo inherente que se basa en la naturaleza, ¿sí? En la naturaleza. Y ahí hago una pregunta, ¿no? Y digo, ¿cuál es la probabilidad de que hoy día se mojen la ciudad de La Paz? ¿Y cuál sería la respuesta? La respuesta es por la naturaleza, ¿no? En que nos encontramos, estando en invierno, la, pro, la probabilidad es baja. ¿Ok? Entonces, fíjense el concepto de lo que significa riesgo inherente. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que por la naturaleza en que nos encontramos, estando en invierno, la probabilidad de mojarse es una probabilidad baja. Y vuelvo a repetir, ¿por qué? Por la naturaleza. Entonces está conceptualizado como que si ni siquiera tengan paraguas, porque en todo caso podía alguien decirme, bueno, depende, puede ser inclusive que estemos en el mes de diciembre en que esté lloviendo mucho y alguien dirá, pero si yo tengo paraguas, no, el riesgo inherente se considera sin el paraguas, sin el control. El riesgo inherente es puro. El riesgo inherente es puro. Por eso el concepto que se establece como riesgo inherente y que está
Que esté inserto esté inserto en el proceso de auditoría, ¿no? Que enseguida en la auditoría basada en riesgos y que dice, ¿no? Riesgo inherente es, dice, como definición, lo estoy copiando de la guía, como definición, riesgo inherente es la susceptibilidad, hablando ya de estados financieros, de una aseveración sobre clase de transacciones o saldos de cuenta o revelación que esté declarado erróneamente, ¿sí? Ya sea individual o junto con otros errores, sin considerar el control interno. ¿Ok? Esto es riesgo inherente en la contabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, se entiende que los estados financieros deben tener el objetivo de presentar razonablemente y no contener errores. Tienen el objetivo de que los usuarios tomen sus decisiones basados en los estados financieros. Entonces, ¿cuál es el riesgo inherente? Es que esos estados financieros contengan errores, o sea, estén erróneos, ¿sí? Entonces, es la probabilidad en realidad esto yo le cambiaría, ¿no? Es la probabilidad de que una aseveración en una clase de transacción o saldo de cuenta, y le quitaría un poquito esto para no complicarnos mucho. Yo sé por qué les estoy diciendo. Entonces, es la probabilidad de que una aseveración sobre, lo estoy desmembrando, una clase de transacción o saldo de cuenta, ¿no? Que esté declarado erróneamente pudiera ser material, ya sea en forma individual o en forma conjunta. Entonces, estos dos son fundamentales. Entonces, el riesgo inherente es la probabilidad de una aseveración sobre una clase de transacción o saldo de cuenta que esté declarado erróneamente pudiera ser material, ya sea individualmente o junto con otros errores, pero también esto es sin considerar el control, ¿ok? Es puro. Y este riesgo inherente se da por la naturaleza, ¿ok? Entonces podemos decir más ejemplos ahora, ya asentándonos en lo que es, asentándonos en lo que es contabilidad y auditoría. Entonces, ¿cuál es el riesgo inherente de error en la evaluación de inventarios en los siguientes negocios? Y otra vez me voy a hacer una tablita. Ahora voy a tratar de hacerlo de otro color. ¿Ok? A ver, otra tablita más bonita. No más bonita, sino diferente. No, estos no están bien. Este. Ok.
Aquí vamos a tener un tipo de industria. Y aquí vamos a tener el riesgo. Como alto, moderado o bajo. Conste que estamos diciendo en la evaluación de inventarios. Me estoy poniendo, solo es un ejemplo. Y la pregunta va para ustedes. Y vamos a ir conceptualizando lo que es riesgo inherente, porque el riesgo inherente siempre es por la naturaleza. Entiendan lo que he hecho, ¿no? Entonces he empezado hablando de lo que significa riesgo como concepto general, es la probabilidad de no lograr objetivos. Y hay muchos ejemplos que podemos tomar, ya poníamos y decir, en la vida diaria, por la naturaleza de la materia de auditoría, porque hay mucho material, mucho que conceptualizar, la probabilidad de que ustedes no venzan esta materia es de riesgo alto, un riesgo inherente alto, porque requieren muchos conocimientos, mucha lectura, muchas guías, muchas normas. El riesgo de entender todo eso, ¿por qué? Por su naturaleza. El que hay un objetivo de ser campeones, el riesgo inherente es alto. ¿Por qué? Por la naturaleza. Hay mucha competencia en el fútbol, mucha competencia. Los equipos están bien conformados. El riesgo es alto, difícil de lograr ser campeones. Eso es, por su naturaleza. Las empresas quieren lograr una rentabilidad del 30%. Ujú. Entonces, hay mucha competencia, no se puede transportar la mercadería por el COVID, no hay condiciones de salubridad y así sucesivamente podemos tener muchos objetivos, ¿ok? Otra vez, por ejemplo, decir, a ver, uno más aquí, podría decir que la empresa quiere ser, ha tomado la decisión de ser, ese es el objetivo, líder en el mercado de refrescos. Quiere ser líder en el mercado de refrescos. ¿Ok? Si quiere ser líder en el mercado de refrescos, entonces por su naturaleza, porque en las 5 fuerzas de deportes, por ejemplo, hay clientes, proveedores, competencias, rivalidad de la competencia, hasta productos. Entonces, diremos que es hay mucha competencia en el mercado de refrescos y hay productos sustitutos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Por su naturaleza. Es un negocio que por su naturaleza, la necesidad de los usuarios, de las personas que consumen el refresco, obviamente hace de que esto por su naturaleza sea muy difícil. Eso ya lo hemos visto. ¿De acuerdo? Ya también dijimos entonces qué es el riesgo inherente, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que hoy en día se mojen en la ciudad de La Paz, por un ejemplo? Y decíamos, por la naturaleza de La Paz, más bien antes que llueva, ahora es seco y frío. Entonces, no hay probabilidad de que por la naturaleza nos mojemos. Pero si hiciera otra pregunta, diría, ¿cuál sería la probabilidad de que nos resfriemos en la ciudad de La Paz en el mes de junio? Y ustedes dirán, el riesgo es alto. ¿Por qué el riesgo es alto? Por la naturaleza. La Paz es frío. Hoy día hemos amanecido con 2 grados bajo cero. Entonces, y ya estamos subiendo, ahorita debemos estar en 8, y más tarde a las 10, 11, 12, decimos, vamos a llegar a algo así como 15 y ahí nos vamos a quedar. Y después más tardecito va a enfriar otra vez.
y la gente, si no se abriga, por su naturaleza, tiende a resfriarse, ¿ok? Entonces, es como que el riesgo inherente no toma en cuenta el control y simplemente toma en cuenta la naturaleza. Y en contabilidad, ¿qué es el riesgo inherente? Es la probabilidad, segundo principio de la contabilidad, es presentar estados financieros razonables, sin error, sin error. Entonces, es posible, es probable que una aseveración sobre una clase de transacción o saldo de cuenta esté declarado erróneamente y que eso pueda ser material en forma individual o en forma conjunta sin considerar controles. ¿Y por qué? Por la naturaleza. ¿Qué naturaleza? Veamos. Para empezar hay que ver la industria. Y ahí les pongo este otro ejemplo. Les decía, el riesgo inherente, a ver, el riesgo inherente en la valuación de inventarios, el valor del inventario, ¿de acuerdo? O mejor le puedo cambiar y diré, en, para empezar, en la existencia de inventarios. Y después lo mismo la misma pregunta voy a hacer y le voy a cambiar un poquito en esta, el, el insertar el dibujo. Espero pueda hacerlo. En el diseño, no, en la transacción tampoco. La tablita, quiero cambiar la tablita. Y entonces, esta tabla la vamos a cambiar y la vamos a volver de color rojita. No sé si puedo hacerla de otra manera, pero bueno, no importa. A ver si encuentro la condición. Y bueno, no importa. Vamos, decíamos. Pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes. Estamos en la industria de automóviles. La empresa vende, tiene en existencia 1000 automóviles. Tiene en existencia 1000 automóviles. Bien. ¿Cuál es el riesgo de que haya error, de que no exista algún automóvil, de que se haya perdido algún auto y que después nosotros podamos probar como auditores 1000 autos, de contar físicamente 1000 autos, ¿no? Ahora vamos. En la industria de la minería, lo que tenemos es oro, ¿ok? En cocaína. ¿Cuál es el riesgo de que realmente podamos probar la existencia de oro? Sigamos. En un supermercado donde hay 25,000 ítems. Pongamos otra industria, habiendo algo de espacio, ¿sí? En una industria, por ejemplo, a ver, pensemos en la existencia en una empresa de petróleo y gas. Y gas. Bien, díganme ustedes cuál es el riesgo de existencia en inventarios.
por su naturaleza, a lo cual se llama riesgo inherente. Si yo hago de que ustedes vayan a recontar los automóviles, ¿cuál es el riesgo de que se equivoquen? Bajo. Bajo. Entonces dice su compañera, el riesgo sería aquí, bajo, ¿no? Tal vez tarde el recuento un día o 2 días, ¿no? Inclusive encendiendo cada vehículo para saber si no solamente existe, sino funciona. El riesgo es bajo de equivocarse. ¿Cuál es el riesgo en una empresa minera? Alto. 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 ¿Cómo ustedes podrían probar la existencia de los minerales sabiendo que el oro está ahí adentro del cerro? ¿Cuánto de oro hay? Miran el cerro de la izquierda, miran el cerro de la derecha, entran a Bocamina. ¿Cuánto de oro pues habrá ahí adentro? Entonces, por su naturaleza, sí, es difícil cuantificar así le llaman los ingenieros mineros, cuantificar el contenido mineralógico. ¿De acuerdo? Por su naturaleza es difícil cuantificar el contenido. Aún así ustedes se encuentren y digan, uy, aquí está la beta. Pero ¿cuánto de oro tiene la beta? La beta tiene 10% de contenido de oro, 20%, 50%, 60%. Uy, por su naturaleza, eso es de riesgo alto porque podrían equivocarse, ¿ok? En el caso de un supermercado, probar la existencia de 25,000 ítems. ¿Cuál es el riesgo de equivocarse? Por su naturaleza. Medio o moderado, no tengo problema, ¿no? Entonces, ¿se puede recontar? Sí, sí. Si en el otro decíamos, tardaría el recuento 2 días, aquí podemos decir, tardaría el recuento ya 5 días. ¿Ok? 5 días. Pero podríamos recontar y sabríamos cuánto existe de carnes, papas, leches, cigarrillos, chocolates, todo lo que tiene un supermercado. ¿Ok? En 5 días recontamos todo. Sí, podríamos tal vez alguito equivocarnos, pero en general vamos a recontar. La minería no puede concluir aún definitivamente decir aquí hay tanto de oro. En petróleo y gas, ¿qué dicen? Tienen que contar, digamos que en gas, ¿ok? Gas, tienen que contar el gas. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el riesgo? Alto. El riesgo, dice alguien, que es alto. ¿Ok? A ver, ¿cómo harían ustedes para recontar el gas? Cuidado, el gas físicamente aumenta en su volumen y en su cantidad según la temperatura.
Eso quiere decir que no es lo mismo recontar a las 6 de la mañana, en que ahora la temperatura estaba, por decir, en La Paz, -2 grados, que recontar ahorita, que ya debe estar en 5 grados, o que recontar a las 2 de la tarde, que está en 15 grados. Por física saben ustedes que a mayor temperatura hay mayor volumen. Entonces, mientras están queriendo recontar, habrá cambiado. Y lo segundo es, a ver, yo les digo, a ver, vean cuánto de gas tenemos desde, desde la planta que está por decir, en Cochabamba, hasta el Brasil, que va por tubos. ¿Cuánto de gas hay en el tubo? Entran, recuentan los tubos, entran a los tubos. ¿Qué hacen? Por su naturaleza, es difícil contar, ¿no es cierto?, la cantidad de gas. Ok, entonces es probable que tengan error, ¿sí? Preguntas hasta aquí. Entonces, el riesgo inherente es la probabilidad de error considerando, o sea, la naturaleza y sin considerar el control interno, sin considerar el control interno. Preguntas decía. Le hice una consulta. Sí. En caso de las empresas mineras y petroleras, si es por su naturaleza es difícil de contar el gas o difícil de cuantificar Sí. una mina, tenemos el riesgo de cometer error, pero seguiríamos ahí el riesgo de cometer el error del 5%, pero estas empresas son riesgosas. Tenemos otro margen de riesgo. El riesgo es alto. A ver, se está acabando la hora, pero les voy a hacer otra. Les voy a insertar algo que acaba de decir su compañera. Le preocupa el riesgo, dice. Su compañera ¿Cuánto? dice, le preocupa el riesgo de auditoría.